En el capítulo anterior salimos de Lüderitz y casi no podemos conocer el pueblo que les quería mostrar. En este capítulo tendremos solo desierto, una aventura en arena. Buenos días, parceritos, buenos días, Lüderitz. Salimos temprano, bueno, ni tan temprano, pero pues bueno, ya salió el sol. Es que estaba haciendo un viento muy bravo y todos los que estaban ahí con los carros me dijeron: no vayas a salir, espérate porque igual no vas a poder viajar. Qué lindo. Pero ya salió el sol, son las 8 de la mañana. 8 a 9 a 10 a 11 a 12 a 1 a 2. Estamos llegando más o menos a las 2 de la tarde a Susvlejt, o 3 de la tarde, dependiendo si hago una paradita, almorzando por ahí. Ya es lunes, eso quiere decir que ya todo el mundo está en actividades, porque tengo como un poquito de mal agüero viajando en fines de semana, porque usualmente si algo me pasa nadie está trabajando. Entonces bueno, lunes empezamos a darle y vamos a ver cómo estamos de gasolina. Vamos a echar gasolina y empezamos nuestro viaje por el desierto de Namibia, subiendo a un lugar llamado Susvlejt, un espectáculo de desierto. Bueno, Mozzarella ya desayunó. Buenos días, parceritos. Espero estén bien, suscríbanse que es gratis, denle like, eso ayuda un montón. Y no me he olvidado del agradecimiento. Obviamente agradezco a Dios, a la vida y a mi señora madre, a mi familia, por estar cumpliendo este gran sueño, a ustedes por acompañarme. Y en este video quiero dar las gracias a Luis Cuneo, al tío Pablo, a Esteban Ariel, Alejandro Garrido, Rodrigo Neira y Hernando Toro. Gracias a ustedes yo estoy aquí, parceritos. Un abrazo grande. Ahora sí, cogemos carretera. Bueno, parceritos, claramente no me olvidé de lo que pasó en el video pasado. Y menos mal hoy los videos están más calmados porque puedo estar acá tranquilo. Les presento Kolmanskop, un pueblo fantasma abandonado y enterrado por la arena del desierto de Namibia. Lo interesante es por qué quedó abandonado acá en la mitad de la nada. Y es un pueblo muy parecido a los pueblos ricos de Alemania del 1800. Si alguna vez se han preguntado cómo se vería la Tierra cuando nosotros los humanos desaparezcamos, Kolmanskop es un ejemplo perfecto de ello. A finales de 1800 y principios de 1900 descubrieron diamantes en la zona. Y Kolmanskop fue conocida como la ciudad más rica del mundo en su momento. Con la Primera Guerra Mundial todo cambió. Alemania perdió sus colonias, incluida Namibia, o conocida en ese entonces como África del Sudoeste. En 1927 los geólogos descubrieron nuevos y más grandes yacimientos de diamantes a unos 250 kilómetros al sur de Lüderitz, cerca de la frontera entre Namibia y Sudáfrica. Poco a poco la actividad minera se fue trasladando allí y Kolmanskop empezó a desaparecer. Para 1960 quedó a merced del implacable viento, que alcanza velocidades de 60 kilómetros por hora y rachas medidas de hasta 150, haciendo unas impactantes tormentas de arena, desapareciendo esta ciudad entre las dunas del Kalahari. Bueno, muy buena la parada acá. Entonces, claramente, así fue como terminó este pueblo, siendo un pueblo fantasma. Aunque ya no tiene nada de fantasma, se volvió un museo y ahora pues la gente viene y lo ve y... interesante.
Bueno, menos mal hoy sí lo pudimos ver, porque ayer fue imposible, imposible. ¿Se acuerdan en el video pasado? Casi no puedo llegar. Yo no sé esta gente cómo aterriza acá. Esto es un aeropuerto. Una absoluta locura. Pero bueno, sigamos recorriendo el mundo. Hoy vamos a cruzar el desierto de Namibia. Oficialmente la entrada al desierto. Vamos a cambiar la moto para grava. Y vamos a bajar la visera. Y listo. Vamos a darle. No, yo no quiero ir detrás de estos manes porque me va a comer toda la tierra. Promise, I swear to you. Okay. Uy, wey, pucha, ya empezó la arena. Di 1 kilómetro y ya hay un montón de arena. Bueno, es muy curioso manejar en la arena. Es la primera vez que manejo en una arena tan fina. Y todo el tiempo tengo que estar concentrado, con la cola hacia atrás cual Dakar. Voy acá bien y de un momento a otro me entierro en la arena y empiezo a bailar un montón. Y acá es donde se siente el peso de la moto, eso sí. Pues bueno, nos esperan 400 kilómetros. Vamos a ver si logramos llegar hoy. Es un poco agotador y los músculos se tensionan todo el tiempo. Entonces claro, es muy curioso. Pues toca ver si el cuerpo aguanta también. Bueno, pero vamos bien y no hay afán. Y las vistas están espectaculares. O sea, literalmente estoy en el desierto de Namibia, parceros. Miren esos colores allá. Qué sueño estamos cumpliendo. Solamente averigüen en el mapa dónde queda Aus y dónde queda esta Matjoje. Y por ahí estoy, dejando legado, parceros. Bueno, bienvenidos a un pueblito en la mitad de la nada. Vamos a desayunar algo, echar un poquito de agua. Pero de gasolina estoy bien, aún tengo 344 kilómetros, entonces estoy bien. Pero es increíble cómo es que hay algo así en la mitad de la nada. O sea, ¿quién se le ocurrió, parce? ¿Sabe qué? Voy a traer un ladrillo acá y voy a vivir aquí. En la mitad de la nada, ¿quién? Esto es una locura, güey. Oiga, pero bueno, menos mal hay lugares así porque lo salvan a uno de viajero. Coffee shop, bueno, un cafecito o qué, parceritos. Sí, me hace falta el cafecito. El desierto está caliente. La cosa es cómo hago para parquear en la sombra. Ah, ya vi dónde. Aquí. Ay, parce, casi me entierro. Listo. Hemos llegado. Wow, y haber comprado esa pata, el extensor, ha sido la mejor idea que pude haber tenido. No, con todos estos caminos a veces toca poner la moto y dejarla ahí. Súper. Estoy aquí estudiando la ruta que me hace falta para llegar a destino, ¿cierto? Y miren todo este desierto. Qué espectáculo. La idea es venir por acá. Esto se llama Susvlei o algo así. Susvlei y Deadvlei. Pero bueno, vamos primero a llegar acá, donde vamos a descansar, donde está la bandera. Faltan, acá dice 269, pero realmente es más kilómetros. Y paramos en un oasis, literal, en la mitad del desierto, una belleza. Y aquí, como esto era colonia alemana, es muy común que la gente haga sus propios pies de manzana.
Se llama Apple Cake y es un montón de azúcar, como galleta triturada encima y pastel. Perfecto para desayunar. Oiga, muy rico. Very good. Vaya, dank. Tan linda. Bueno, voy a terminar de desayunar acá y continúo, pero necesito un favor, parceritos. Si alguien sabe en esta aplicación de Osmand, porque es que tengo aquí también la de mapas. Si alguien sabe aquí en la aplicación de Osmand cómo carajos le quito el volumen, porque de vez en cuando estoy manejando y estoy escuchando música y la vieja de acá me habla. Desvío a la derecha, así súper duro, y yo me meto un susto porque estoy súper prevenido con los leones y con los animales, porque me han dicho que se ven leones por acá. Entonces me asusto. Entonces, si alguien me puede decir cómo se le quita el audio a esto, les agradecería un montón en los comentarios. You guys okay? We're good, thank you. All good, thank you. All right, man. All right. Enjoy. Thanks, man. La posición más cómoda siempre va a ser, pues para la arena, por ejemplo, es ir parado. Cuando uno va parado tiene mucho mejor control, porque le quita el control a la cadera y se lo pasa a las piernas, ¿cierto? Entonces aquí que estoy sentado, yo maniobro con la cadera, pero cuando me paro le doy eso a las piernas. Eso es mucho más cómodo, o por lo menos a nosotros nos enseñan en los cursos de moto que hay que levantar los codos, pegar las rodillas e ir parado, ¿cierto? Se llama posición de ataque. Esperen que esto está hermoso. Esto está hermoso. El problema con estos profesores es que son profesores usualmente de pilotos de carrera o de enduro. No son viajeros de largo. Entonces es iluso tú pensar que vas a tener una posición de ataque por 400 kilómetros. O sea, si un piloto de carreras hace eso en motocross, no sé, media hora, pues ya agotó toda su energía. Nosotros los viajeros tenemos que aguantar largos caminos. Entonces mi recomendación es que en este tipo de terrenos vayan sentados todo el tiempo, pero leyendo la línea. Y van leyendo la línea y apenas vean que viene una línea irregular o les toca hacer un cambio de línea, se paran. Ahí sí hacen la posición de ataque. ¡Fra! Y ahí maniobran. Y pues manejar a baja velocidad, porque ¿qué más? No hay más. ¿Qué tal estas vistas tan espectaculares, parceros? Si les gustó el consejo, denle like. Y si tienen algo que agregar, comenten en este video, porfa, que toda información es importante. Mientras tanto, sigamos disfrutando del hermoso desierto de Namibia. Increíble, no puedo creer que estoy acá. Gracias a Dios, hoy la temperatura, hijo de madre, hoy la temperatura está más suave. Estamos a 36 grados. Yo no sé si es porque acá el asfalto no agarra, bueno, acá no hay asfalto, no sé, pero menos mal. Namibia está espectacular. ¡Wow! Miren los nidos en ese árbol. Hermoso. Nidos de águila.
Bueno, entramos a un nuevo distrito, Malta Jojoe o algo así. Eso quiere decir que esto ya es una reserva. O sea, que hay animales. Toca ir con cuidado. Pero ya se empieza a ver el color característico de la tierra roja de este desierto. Con las, hijo de madre, con las montañas de fondo. Uy, hijo de puta. Ya, perdón. Y ya después de manejar por unos 200 kilómetros, ya uno le va cogiendo el tiro a la moto, a la arena, le pierde el miedo. No, qué belleza. Pues como que uno se le va la adrenalina, porque después de no manejar en arena, a venir a manejar todo el día en arena, uno entra con un poquito de susto. Y me he pegado mis buenos sustos, he patinado un par de veces bien duro, pero bueno, técnica, con serenidad, y menos mal no me he caído, no ha pasado nada, gracias a Dios, y vamos bien. Nos quedan aún como 2 horas de viaje hasta llegar a donde voy a pasar la noche antes de entrar al Susvley, que es el hermoso desierto que quiero ver. Y me toca ver si puedo entrar con la moto, me toca entrar con un vehículo particular. Ojalá nos dejen entrar con la motico. Uy, qué cantidad de cabras, parce. ¡Hey, parcero! ¿Bien o qué? ¡Ah, qué lindos! Todos saludando. Estoy perdido. No, por acá no es. Espérame a ver. Estoy un poco perdido porque es que estos letreros a veces... No, parce, esto no es. Ay, parce. Es para el otro lado. No entiendo cómo alguien puede ir tan alejado de la civilización. Bueno, mentira, sí se entiende. Hay gente... Eso gusta. Sí, menos mal me devolví. Casi me meto por donde no era. Hacia allá. Solo que es raro que haya una reja ahí. Pues hagámosle, qué carajos. Quietos ahí, amiguitos, quietos ahí. Me da cosa que se acerquen. Tranquilos ahí.